Hoy quiero hablarte sobre algo fundamental para tu crecimiento y despertar. Algo que puede cambiar por completo la manera en que ves el mundo y a ti mismo. Hablamos de los juicios, las creencias y los valores que defines como parte de tu vida. Pero, ¿te has detenido alguna vez a cuestionarlos? ¿De dónde vienen realmente tus valores? Es probable que la mayoría de lo que consideras tu verdad no lo sea. Tus valores no están equivocados, pero tampoco están absolutamente correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. Y en su mayoría, no son decisiones que tú hayas tomado, sino que las tomaron otros. Tus padres, tu religión, tus profesores, historiadores, políticos. Estas influencias forman tu mundo, pero ¿son realmente tuyas? Desde pequeños, hemos aprendido a adoptar la visión del mundo que nos ofrecen, sin cuestionarla. Muy pocos de los juicios que has adoptado como verdad provienen de tu propia experiencia. Has crecido bajo la influencia de otros, asimilando sus creencias como propias. La mayoría de los juicios que has incorporado a tu vida no los has formulado tú, sino que los tomaste prestados de quienes te rodeaban. Quizá de tus padres, tu religión, tus amigos, tus maestros o incluso tus líderes políticos. Estas ideas, aunque las veas como parte de tu identidad, en su mayoría no son el resultado de tu propia vivencia directa. Te pregunto, ¿alguna vez te has detenido a cuestionar esas creencias? ¿Alguna vez te has preguntado si esos valores que sostienes realmente te sirven, o si simplemente los has aceptado sin pensar? El problema es que, en su mayor parte, hemos vivido basados en los juicios de los demás, no en los nuestros. Viniste a este mundo con un propósito claro: experimentar. Viniste a aprender de tu propia vivencia, no de lo que te dijeron otros. Pero la mayoría de nosotros vivimos nuestra vida basados en lo que nos enseñaron, lo que nos dijeron que pensáramos, que creyéramos, que siguiéramos. Así, nuestra existencia se convierte en una repetición de ideas ajenas, de valores prestados. ¿No te parece irónico que vivamos en una sociedad donde las ideas y los juicios de los demás nos definen, en lugar de permitirnos vivir nuestra propia experiencia? ¿Y qué ocurre cuando nos encontramos por primera vez con una experiencia real, algo que no encaja con lo que nos dijeron? Lo que hacemos, en lugar de abrirnos a esa nueva vivencia, es recubrirla con lo que ya creemos saber. Eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Que debemos pensar de una manera, que debemos ver las cosas de cierta forma. Pero, ¿qué pasaría si nos permitimos cuestionar todo eso? Si no recubriéramos nuestras experiencias con lo que creemos que sabemos, podríamos tener una experiencia completamente diferente. Y esa experiencia podría hacernos cuestionar lo que otros nos dijeron. Nos podría hacer ver que, quizás, nuestras fuentes originales estaban equivocadas. Pero la mayoría de nosotros no queremos que nuestros padres, nuestras escuelas, nuestras religiones o nuestras tradiciones parezcan equivocadas. No estamos dispuestos a aceptar que, tal vez, lo que nos dijeron no es la verdad absoluta. Entonces, lo que hacemos es negar nuestra propia experiencia en favor de lo que ya creemos. Esto es, en gran parte, lo que nos ha llevado a tratar muchos aspectos de la vida de manera equivocada. Y esto incluye incluso nuestra visión sobre la sexualidad. Todo el mundo sabe que la experiencia sexual, de todas las experiencias físicas que tenemos los humanos, es una de las más intensas, estimulantes y transformadoras. Pero, a pesar de saber esto en lo más profundo, la mayoría de nosotros hemos aprendido a ver el sexo de una manera distorsionada, influenciada por juicios previos, por creencias impuestas por otros. ¿Qué sucede cuando te confrontas con tu propia experiencia? Es posible que te des cuenta de que lo que te han dicho sobre el sexo no tiene nada que ver con lo que tú has vivido. Y sin embargo, por miedo a cuestionar lo que nos enseñaron, terminamos alejándonos de nuestra verdadera experiencia. ¿Por qué? Porque no queremos que lo que nos dijeron esté equivocado, y preferimos negar nuestra propia vivencia antes que rechazar esas enseñanzas previas. Lo mismo ocurre con el dinero. En momentos de abundancia, cuando has tenido mucho dinero, probablemente te has sentido bien, feliz, cómodo. Recibiendo el dinero, gastándolo, experimentando la abundancia, todo parece positivo. No hay nada de malo en ello, nada intrínsecamente equivocado. Pero, ¿por qué cuando se trata del dinero nos encontramos con tantos juicios contradictorios? Nos dicen que el dinero es malo, que es sucio,
que es algo que debemos evitar. Y nos creemos estas ideas sin cuestionarlas, sin permitirnos vivir nuestra propia experiencia con el dinero. Al final, adoptamos estas creencias, construimos pensamientos en torno a ellas y terminamos creando una realidad en la que el dinero se aleja de nosotros. Si crees que el dinero es malo o que te va a traer problemas, entonces, ¿para qué tratar de atraerlo a tu vida? ¿Cómo vas a llamar algo a tu vida si ya lo ves como algo negativo? Este es otro ejemplo claro de cómo los juicios ajenos nos alejan de nuestra propia experiencia, de nuestra propia verdad. Y luego está el tema de Dios, que es probablemente uno de los más profundos y malentendidos. Piensa por un momento en cómo te han enseñado sobre Dios. ¿Te han dicho que es un ser vengativo, que exige obediencia, que castiga cuando no sigues sus reglas? ¿Te han enseñado a temerle, a vivir bajo su juicio, a temblar en su presencia? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que todo esto es un malentendido? Que Dios no necesita que le obedezcas, ni que le adores. Dios no busca tu obediencia ni tu servicio. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidades. Él no es un ser que dependa de ti, de tus oraciones, de tu devoción. Él no tiene carencias. Todo lo que Él es perfecto y completo, tal y como es. La idea de que Dios necesita que le rindas culto o que obedezcas sus mandamientos es una idea humana, una construcción basada en la necesidad de control, no en la esencia divina. Si pensáramos que Dios necesita algo de nosotros, estaríamos reduciendo su naturaleza a algo mucho más pequeño que Él mismo, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Si decides creer en un Dios que depende de lo que tú hagas, que se enoja contigo si no sigues sus reglas, entonces estás construyendo un concepto de Dios mucho más limitado y pequeño que la deidad misma. La verdad es que Dios no necesita que le sigas o que le obedezcas. Él no está esperando tu adoración, ni tu sacrificio. Él no está enojado contigo si no lo adoras de la manera correcta. Todo esto son ideas creadas por aquellos que han querido controlarte, manipularte, haciéndote creer que debes cumplir con ciertos rituales, seguir ciertas normas, para ganar su favor. Pero esto no es la verdad. Dios tiene un solo deseo: conocerse a sí mismo. Y por eso te ha creado a ti. Dios quiere experimentar todo lo que es. Y esa es la razón por la cual existe el universo. Él quiere expandir su conciencia, conocerse de manera profunda, y lo hace a través de ti. Su deseo es que tú también te conozcas, que experimentes tu verdadero ser, que vivas en alegría y expansión. Él quiere que seas libre, que te expreses de manera auténtica, que vivas en conexión con tu esencia más profunda. El deseo de Dios no es que le rindas culto, sino que vivas en la verdad de lo que eres. Él quiere que te des cuenta de que eres parte de Él, que no eres separado de Él, sino que eres una manifestación de su ser. Y cuando llegas a este entendimiento, cuando experimentas esto, sientes lo mismo que Él siente. Una alegría inmensa, un amor incondicional, una gratitud profunda por la vida misma. Pero la mayoría de nosotros hemos sido educados en una idea de Dios que está llena de miedo y juicio. Nos enseñan que debemos temerle, que debemos obedecer sus mandamientos, que debemos vivir bajo su vigilancia constante. Y nos olvidamos de lo más importante, que Dios es amor, es alegría, es expansión. Él no te juzga, no te castiga. Él te ofrece la oportunidad de vivir, de experimentar, de crear. Y todo lo que pide es que vivas en armonía con tu propia verdad. Lo mismo ocurre con las enseñanzas religiosas que nos imponen. Nos dicen que debemos temer el juicio de Dios, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que debemos vivir según ciertas normas. Pero en realidad, todo esto es una distorsión de la verdad. Dios no necesita que le pidas perdón de una forma específica. No te exige que sigas una regla rígida, ni que cumpla con una serie de rituales. Él te invita a que experimentes la vida, a que crees tu propio camino, a que vivas en conexión con Él de una manera auténtica, sin miedo, sin limitaciones. El verdadero pecado, si tal cosa existiera, sería permitir que los juicios y las creencias de otros, especialmente los de las instituciones religiosas, se interpongan entre tú y tu propia experiencia. Eso es lo que nos aleja de nuestra esencia divina. Eso es lo que nos impide vivir de manera plena y libre. Y sin embargo, todos seguimos estas reglas porque no nos hemos atrevido a cuestionarlas.
porque tememos que si lo hacemos, estaremos equivocados. Pero si sigues esta senda, te estarás alejando cada vez más de la verdad que hay dentro de ti. Ahora, quiero que pienses por un momento en la vida que has vivido hasta ahora. ¿Qué parte de ella ha sido realmente tuya? ¿Qué decisiones has tomado desde tu propia experiencia, sin la influencia de los demás? ¿Cuántas de tus creencias son realmente tuyas? ¿Y cuántas son ideas prestadas, que te han sido impuestas? Es hora de que empieces a cuestionarlo todo. Tus valores, tus creencias, tus juicios. Párate por un momento y mira dentro de ti. ¿Estás viviendo tu vida de acuerdo con lo que realmente eres? ¿O estás siguiendo los dictados de otros? Es posible que, al hacerlo, descubras que muchas de las creencias que has adoptado ya no te sirven. Es posible que descubras que algunas de las ideas que te definían en el pasado ya no te representan. Y eso está bien. Es parte del proceso. Es parte de tu crecimiento y expansión. La vida no se trata de aferrarse a un conjunto rígido de valores. La vida se trata de experimentar, de crecer, de aprender, de transformarse. Y si algo de lo que te dijeron ya no resuena contigo, no tengas miedo de dejarlo ir. Permítete evolucionar. Permítete ser quien realmente eres, sin miedo, sin juicios, sin limitaciones. Recuerda, tus valores no son fijos, no son inamovibles. Son herramientas que puedes usar para crecer. Si te sirven, perfecto. Si no, cámbialos. Examina tus creencias y tus juicios con honestidad. Y sobre todo, sé fiel a tu experiencia. Porque en última instancia, la experiencia es lo único que verdaderamente define quién eres. Y esa es la verdad más profunda que puedes encontrar